Buenas tardes, nosotros les hablaremos acerca de los trastornos alimenticios, que es un tema que afecta mucho a la salud mental y que es importante ya que igual afecta de manera grave a la conducta alimentaria. Al igual que una población, las poblaciones que son más afectadas son los jóvenes y adolescentes. Y por eso a continuación les hablaremos acerca de cada una de ellas. Abarcaremos sus criterios diagnósticos, su tratamiento y un ejemplo para darlo a conocer. Como primer tema tenemos el de PICA y sus criterios diagnósticos consisten en que la ingesta no nutritiva ni alimentaria se presenten durante un mes. Seguidamente tenemos que estas sustancias sean no nutritivas ni alimentarias y que aparte afecten al desarrollo del individuo. Y como último punto tenemos que este comportamiento no sea de un aspecto cultural y sea socialmente mal visto. Luego pasamos al tratamiento, que el tratamiento no se basa en algo farmacológico ni en algo médico, sino más que nada en terapias. Y como primer punto tenemos que para disminuir las ganas de esas personas de consumir una sustancia, pues se les proporcione algo adecuado y que tengan una textura similar a la que él desea. Como segundo punto tenemos la terapia conductual, que esa básicamente consiste en que hacerles ver a las personas las consecuencias de que consuman cosas no nutritivas y en cambio fomentarles de que consuman cosas que sí sean buenas para ellos mismos, para su salud y que sean nutritivas. Y como último punto tenemos el de refuerzo diferencial, que ese básicamente consiste en que las personas se concentren en hacer otras actividades como deportivas o recreativas en vez de que su mente se concentre en consumir lo que siente la necesidad. Y como último punto, un ejemplo del trastorno de pica es este de Sebastián, de un niño de 8 años que estuvo ingiriendo hojas de cuaderno aproximadamente durante un mes, aún sabiendo, siendo consciente de que no es un alimento ni es algo nutritivo. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar acerca del trastorno de rumiación. Y este trastorno habla de que se da la regurgitación de los alimentos de manera repentina. Vamos a hablar acerca de los criterios diagnósticos del DSM-5-TR. Como criterio número uno, se tiene que la regurgitación de los alimentos se va a dar durante un periodo de tiempo mínimo un mes. Al igual que el sujeto puede presentar esta conducta de que al devolver la comida los vuelva a ingerir y vuelva a escupirlas. Como criterio número B, se tiene que la regurgitación no se va a dar por una consecuencia o afección a una enfermedad intestinal, lo que vendrían siendo náuseas o vómitos. El criterio número C nos habla de que este trastorno no va a estar en contexto o relacionado con otro trastorno de la conducta alimentaria, lo que vendrían siendo la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. Y como criterio número D, no mencionado, es de que este trastorno puede tener o puede estar en contexto con otro trastorno mental, lo que vendría siendo la discapacidad intelectual o el trastorno espectro autista. Los mejores tratamientos de este trastorno vendrían siendo la terapia conductual, el uso del fármaco omeprazol y de la respiración diafragmática. Y como ejemplo tenemos de que Lidia, de 15 años, devuelve poco tiempo la comida, después de comer casi todos los días, al igual de que no presenta ni náuseas ni vómitos. O otra enfermedad intestinal, durante 2 meses se ha venido presentando esto. Y pasamos al siguiente trastorno. Este es el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de los alimentos o por sus siglas TERIA. Este trastorno consiste en el que el sujeto va a estar evitando ciertos alimentos por ciertas características. Vamos a los criterios diagnósticos. Acá se da la falta de comer o alimentarse, evitando características de los alimentos ya mencionados por color, textura, aroma, proveniencia, entre otros. Al igual que se va a dar una pérdida significativa del peso, deficiencia nutritiva significativa, dependencia a alimentos o suplementos por administración oral e interferencia de un plano psicosocial. Al igual que el entorno no se va a explicar por la falta de los alimentos o por una práctica natural. Al igual que ese trastorno no va a ser exclusivamente en el curso de otro trastorno de la conducta alimentaria, lo que vendría siendo la anorexia nerviosa o la bulimia. El mejor tratamiento de este trastorno vendría siendo la terapia cognitivo-conductual o la terapia familiar.
Y como ejemplo tenemos que Camila de 10 años evita mucho los alimentos por color rojo y por sus olores, por lo que solo consume un número muy limitado de alimentos. Debido a esto ha perdido mucho peso. Y ahora les dejo con mi siguiente compañera, Adamari. La anorexia es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por tres criterios. El criterio A, que habla de una ingesta muy baja de energía, que causa peso corporal muy bajo, es decir, el paciente va a consumir alimentos con muy pocas calorías o simplemente va a evitar alimentos con altas calorías. El criterio B, que es el miedo intenso a engordar y las conductas para evitar subir de peso, es decir, dietas y ejercicio excesivo, la provocación del vómito, uso de laxantes, diuréticos, el criterio C, que sería la percepción distorsionada del peso, y el hecho de que no tengan conciencia de su bajo peso. Es decir, la persona se va a considerar y ver como una persona gorda, a pesar de que tenga un peso muy bajo. Existen dos tipos de anorexia. El atracón purga, en el cual hay episodios repetitivos de atracones y purgas, o vómitos, uso incorrecto de laxantes y diuréticos. Al comer, la persona va a estar comiendo muchos alimentos no nutritivos, y después de ese episodio de atracón se va a provocar el vómito o va a ser el uso de los laxantes. Y el restrictivo, que en este no hay atracones ni purgas, sin embargo, la pérdida de peso va a ocurrir por la dieta y el ejercicio excesivo. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual María, teniendo 16 años y midiendo 1,60, pesa 42 kilogramos. Es decir, está muy por debajo de su peso. Además, evita alimentos con muchas calorías, exceso comida, está muy delgada, tiene miedo intenso a engordar, hace ejercicio excesivo, se cree o se considera gorda y no está consciente de su situación. Ahora pasemos con el trastorno de bulimia nerviosa. Este trastorno cuenta con 5 criterios diagnósticos. Como criterio A aparecen los episodios recurrentes de atracones, que básicamente un episodio de atracón se caracteriza por dos hechos: la ingestión en un tiempo determinado de una cantidad excesiva de comida, y dos, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante este episodio. O sea, básicamente esta persona siente que no puede parar de comer. En el criterio B están los comportamientos compensatorios inapropiados para evitar el aumento de peso, que allá entra el vómito autoprovocado, el uso inadecuado de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio en exceso. Como criterio C están los atracones del criterio A, y los comportamientos inapropiados del criterio B aparecen o suceden al menos una vez por semana por un tiempo de 3 meses. Como criterio de esta la evaluación se ve influida por la constitución y el peso corporal. O sea, básicamente estas personas se autoevalúan mucho, o sea, se miran mucho tiempo en el espejo, y es ahí donde aparece la dismorfia corporal, ya que se sienten que el cuerpo que tienen está en un rango de peso muy elevado, cuando en realidad no es así. A veces están en su rango de peso normal o ya están muy debajo, pero ellos no lo ven así. Y como criterio de esta, la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. O sea, básicamente hay que tener en cuenta también que este trastorno a veces se puede tratar con terapia cognitivo-conductual, con ayuda nutricional y en algunas ocasiones con medicación. Este trastorno cuenta con un riesgo muy elevado de suicidio, ya que básicamente la mayoría de gente que pasa por sufre este trastorno, lo ha pensado, ha tenido ideas en suicida o lo ha intentado. Ahora, ya por último, como ejemplo, mencionan a Chava de 19 años, que hay que tener en cuenta que este trastorno aparece antes de la pubertad y la edad temprana adulta. Piensa mucho tiempo sobre comida, y cuando llega a su casa y está sola, come cantidades excesivas de comida, pero aunque no se siente satisfecha, empieza a sentirse con mucha culpabilidad por haber comido, y es ahí donde entra lo que se menciona el criterio B, que es el comportamiento, que sería el provocarse el vómito. Esto pasa porque María no se siente a gusto con su cuerpo o siente que subió mucho de peso, y la misma culpa de lo que ha ingerido hace que quiera o se provoque el vómito o busque otras soluciones. Ahora está el trastorno de atracones. Este trastorno tiene como primer criterio diagnóstico el A, que es prácticamente el mismo que el de la bulimia que vimos previamente. Luego está el criterio B, que nos menciona que los episodios de estos atracones están asociados a 3 o más de los siguientes hechos. El primero es que comen rápido. El segundo es que comen hasta sentirse desagradablemente llenos. El tercero es que ellos comen grandes cantidades aunque no tengan hambre.
El cuarto es que prefieren comer solos porque les da vergüenza que los demás vean las grandes cantidades de comida que ingieren. Y el quinto es que luego de estos atracones se sienten deprimidos, se sienten disgustados y se sienten muy avergonzados. En el caso del criterio C, dice que presentan malestares intensos respecto a los atracones. Pueden ser psicológicos, que afecten sus pensamientos, o pueden ser físicos, que afecten su organismo, como un dolor estomacal. En el criterio D, nos habla de qué tan recurrentes deben ser los atracones y nos dice que debe ser una vez a la semana mínimo, y esto debe repetirse durante al menos 3 meses. Y en el criterio E nos menciona que el trastorno de atracones no está asociado a la anorexia ni a la bulimia porque no tiene conductas compensatorias, o sea, no hace ejercicio luego de los atracones o no vomita luego de los atracones. Luego tenemos este ejemplo donde la muchacha podemos ver que está comiendo de madrugada porque le da vergüenza que su familia vea todo lo que come del refrigerador, lo come en menos de 2 horas, lo come, o sea, rapidísimo, y también nos menciona que no puede controlar lo que come y luego se siente avergonzada y triste. Esto sería un trastorno de atracón de grado leve porque nos menciona que ocurre de 2 a 3 veces por semana desde hace 5 meses. Y ahora, a manera de conclusión, pues luego de haber visto todos estos trastornos de la conducta alimenticia, podemos notar que las personas que lo sufren no lo tienen por simple gusto o por simple capricho, sino que realmente algo pasa en sus vidas, algo pasa con su autoestima y también, por supuesto, por sus mentes. Estos trastornos tienen una incidencia muy alta en personas adolescentes y también en los jóvenes. Entonces, estos temas no son fáciles de tratar porque muchas personas pueden tener un hijo adolescente o un familiar que es relativamente joven, el cual luego de comer puede irse al baño y no lo va a notar porque no le da importancia. Son conductas que a veces las personas en general piensan que no son relevantes, cuando la verdad es que sí. Por ello, es muy importante que todas las personas en general, no solo nosotros como psicólogos, conozcamos al menos la información básica de los trastornos de la conducta alimenticia, más que nada, para poder prevenirlos y en caso de que una persona lo sufra, pues buscar la manera de ayudarlo, como recomendarle un psicólogo y en caso de que el psicólogo lo vea necesario, canalizarlo con algún psiquiatra para la medicación. Eso ha sido todo. Esperamos que hayan comprendido todos los temas y cada uno de ellos. Muchas gracias por la atención.